Buenas noches, aquí estamos otro martes, listos para compartir un poquito más de la Biblia, especialmente de Efesios. Hemos estado viendo diferentes cosas bien lento, poco a poco, y bueno, no hay prisa y así vamos a seguir en el ritmo que nos lleve el Espíritu. Eh, Además, si han estado viendo los videos, hemos estado leyendo el capítulo 1 de Efesios completo y hoy voy a leerlo otra vez, pero en la versión NBI. Así que les pido que si tienen ahí su Biblia física o si la usan en el celular o tablet o algo así o en la computadora, pues puedan abrir Efesios. Si están usando la aplicación esta YouVersion o algo así, pueden escoger su versión para que el Espíritu pueda usar las diferentes versiones y estas lecturas de todo el capítulo para pues enseñar algo al corazón, a la mente. Muy bien, todo el capítulo 1 de Efesios en la NBI. Aquí vamos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Muy bien, ahí está el capítulo 1 de Efesios y hoy vamos a enfocarnos en los versículos 7 y 8. ¿Okay? 7 y 8. Siempre les recuerdo que estamos empezando directamente en el versículo donde nos quedamos, entonces no estoy aclarando nada de lo anterior, pero vale la pena pues tener en cuenta lo que venimos hablando porque pues es todo el pasaje. El versículo 7 dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre. Siempre estoy leyendo de la NBI.
En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y el 8 dice, y sigue la oración, es una misma oración, o sea, que dice, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Voy a leer esos dos versículos en la Reina Valera. Dice así, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, allá dice que tenemos redención por su sangre. Perdón, aquí dice redención por su sangre, y en la NB dice mediante su sangre, que es más explícito, es precisamente por medio de su sangre. Ahora, esta palabra redención significa rescate. Y cuando tenemos la palabra rescate y la palabra sangre, inevitablemente hay algo en el Antiguo Testamento que viene a nuestra mente. ¿Qué viene a la mente si yo digo rescate y digo sangre? ¿Qué se le viene a la mente del Antiguo Testamento? Bueno, hubo un rescate en el Antiguo Testamento que tenía que ver con la sangre del Cordero, ¿ok? Y ese rescate del Éxodo, ¿ok? En el Éxodo se narra cómo Dios planeó rescatar al pueblo de Israel después de las plagas. De hecho, este rescate fue parte de las plagas, es la muerte, ¿verdad? Y es por medio de la sangre del cordero, ¿verdad? Del cordero que tenían que matar cada familia según las instrucciones, y es la sangre del cordero la que los rescataba de la muerte. Y aquí en Efesios dice una frase después en el versículo 7, dice el perdón de pecados. Es decir, que ese rescate que el Señor hizo por medio de su sangre, ¿okay? Dice en quien tenemos redención por medio de su sangre. Sabemos que es la sangre del Señor porque atrás dice que hemos sido aceptos en el amado, ¿verdad? Entonces está hablando precisamente de Jesús. Entonces, somos rescatados por medio de su sangre, justamente como el rescate de el éxodo, ¿ok? Y ese rescate es el perdón de nuestros pecados. Aquí estamos leyendo un montón de ideas sobre el Evangelio del Señor. Y esta es una de las ideas, y pienso yo, en mi percepción general, de que es una de las ideas que manejamos bastante, que nosotros necesitábamos un rescate y que ese rescate vino por medio de Jesús y por medio de su sangre. Esto solo lo estoy repitiendo y lo estoy afirmando. Es así, efectivamente, nosotros necesitamos ese rescate y solo si creemos en el Señor, ¿ok? Recibimos ese rescate y recibimos el perdón de nuestros pecados. Es un buen momento para reconocer, ¿verdad? Hemos estado usando esa palabra bastante en este primer pasaje de Efesios. Es un buen momento para reconocer una vez más que no hay posición que yo tenga para ser rescatado. Es igual que el pueblo en el Éxodo. Ellos estaban totalmente oprimidos por el faraón. ¿Qué voz era la de un miembro del pueblo de Israel que quisiera levantar la mano y decir, yo tengo una opinión sobre nuestra situación como pueblo bajo tu opresión, faraón? No había ninguna opinión. Y es así como nosotros tampoco teníamos una opinión sobre nuestra alma. Nuestra alma estaba perdida y necesitamos un rescate. Y ese rescate vino por medio de la sangre. Ahora,
obviamente, aquí hay una sustitución. El rescate es el rescate de la muerte, ¿verdad? Pero es por medio de la sangre del Señor. Eso significa que esa sangre fue derramada, es decir, que el Señor murió. O sea que hay una sustitución ahí. Había una muerte para mí, pero no la recibí yo, sino que fui rescatado. Pero ese rescate no fue como por un superhéroe, sino que fue por medio de otra muerte. Y es la muerte del Cordero de Dios, es la muerte de Jesús, ¿verdad? Y aquí explica, dice que eso que sucedió, ese rescate es el perdón de nuestros pecados. Entonces, ese rescate tiene una relación directa con el perdón de nuestros pecados. A veces no logramos hacer esa unión, ¿verdad? De que el Señor nos ha rescatado y digamos, muchos decimos, sí, amén. Amén y gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha rescatado. Pero ese rescate es el perdón de la ofensa que hemos hecho. La ofensa que hacemos al Señor es precisamente la evidencia de la muerte en nuestra vida. Siempre hay pecado en nuestra vida, pero esa ofensa que cada pecado nuestro hace al Señor, ¿verdad? Ya ha sido perdonada. Los pecados que hice, los pecados que voy a hacer. No me voy a meter en la discusión, pero algunos pudieran pensar, híjole, pero entonces Dios sabe lo que voy a hacer, Dios sabe cómo voy a pecar, entonces no sé cuál es el punto de tratar, ¿verdad? No me voy a meter a eso, pero el punto de tratar es que la Biblia dice que vamos sin mancha delante de Él. Entonces tenemos una palabra que sencillamente nos manda a vivir de esa manera o a intentar vivir de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, cerramos entonces esa frase, el rescate, la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Y después sigue y dice, según las riquezas de su gracia. Entonces, este rescate que se nos dio y todo lo que viene diciendo aquí en este pasaje, los primeros versículos que estamos estudiando, es según las riquezas de su gracia. Esa palabra gracia la estudiamos un poquito la sesión pasada, número 5. Y por cierto, la sesión de hoy se llama Rescate y toda sabiduría. Estamos hablando de ese rescate y ese rescate es según las riquezas de su gracia. Eh, la palabra riquezas, por supuesto, tiene que ver con abundancia, ¿verdad? Entonces aquí vemos una imagen de abundancia y lo que abunda en Jesús es gracia, ¿ok? Y aquí hemos hablado del amor ya, por este pasaje que menciona el amor. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. Y una vez más, esta está en las sesiones pasadas y hablamos sobre eso, sobre esa predestinación, esa elección que se hizo. Pero rápidamente les recuerdo que lo hace en amor. Es decir, que esa elección no la hace como un Dios cínico diciendo, quiero ver, sí, ese se va para el cielo, ese para el infierno, ese para el cielo, ese para el infierno. Eso lo haríamos nosotros, porque nosotros nos mandaríamos a nosotros mismos al cielo y al todo el que nos cae mal al infierno. Pero Dios lo hace en amor. Y aquí vemos otra imagen, que es que tiene riquezas en gracia. Eh, Dios es amor y Dios está lleno de gracia. Y no es como nosotros. Si fuera como nosotros, fuera lo opuesto, con odio y sin misericordia, ¿verdad? Y sin gracia. Entonces, Dios nos rescata, nos perdona, porque tiene riquezas. La frase es, según las riquezas de su gracia. Leo la frase esta en otras versiones. Según las riquezas de su gracia, dice aquí, el perdón de pecados,
aquí en esta del jesuita dice rescate, en otra dice redención, y en la NBI la frase es redención también, y igual las riquezas de su gracia. Entonces, solo estaba viendo si decía otro tipo de frase, pero una vez más resaltamos esas riquezas que el Señor tiene, y, y a pesar de que Dios sí tiene ira, sí tiene castigo y sí tiene consecuencias para sus hijos, y sí tiene una elección de aquellos que no creen en Él y no creerán en Él, pero lo que Él sí tiene son riquezas de gracia. ¿Ok? Ahora, vamos a la otra frase de hoy, versículo 8. Dice, vaya, conforme a las riquezas de gracia, y dice que nos dio en abundancia, ¿verdad? De esa gracia sale la abundancia. ¿Y la abundancia de qué? De dos cosas, de sabiduría y entendimiento. Aquí es donde yo pienso que uno como cristiano, sea católico o sea evangélico, o incluso de otras, por ejemplo, yo sé que no estoy diciendo que todos somos iguales y que por default hay una religión que salva y otra no salva. Por favor, omitan eso en este comentario que estoy dando. Lo que estoy diciendo es que hay diferentes religiones que usan la misma Biblia y la leen. Vale, entonces, los evangélicos tienen la Biblia, el Nuevo Testamento. Los católicos tienen el Nuevo Testamento, los mormones tienen el Nuevo Testamento, e incluso los testigos de Jehová tienen un Nuevo Testamento muy parecido. Eh, y, y yo considero que aquí es donde eh, a veces las disputas que existen de repente eh, se enfocan en versículos. Y bueno, esto de la idea del rescate, como dije, no es nueva. Pero aquí rápidamente, después de decir el rescate, el perdón de pecados según su gracia, rápidamente dice en el versículo 8 que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, aquí rápido se mete a dos palabras que normalmente no las juntamos con la idea del evangelio o la idea de la redención. Y son que el Señor junto con esto nos da. Miren, dice la palabra toda, toda. Por ejemplo, cuando dice, de tal manera amó Dios a todo el mundo, ¿ok? Y uno no tiene duda de que Dios ama a todos. Entonces aquí uno no tiene que tener dudas de que nos ha dado toda sabiduría y ya vamos a estudiar esa palabra, pero aquí en la NBI dice entendimiento. Es decir, hay un rescate que se nos hace, ¿verdad? Va, entonces imaginémonos, es mucho más complejo que eso, pero imaginémonos que nos estamos ahogando y viene un salvavidas y nos rescata. Va, entonces, cuando el salvavidas nos rescata, ahí hay una relación que se termina. El salvavidas hace su trabajo, ¿verdad? Está trabajando de salvavidas. Yo soy una persona que se está ahogando, viene un salvavidas y me rescata y ahí se acabó, ¿verdad? Se cumplió, se acabó la película, ¿verdad? Cuando hay me acabo de acordar de la película de Tom Hanks, de Capitán, no me acuerdo, Phillips quizás, y entonces al final lo rescatan y se acabó la película. Pero la película del Evangelio no se acaba ahí. Hay un rescate y después hay algo que nos da el Señor y es toda sabiduría y entendimiento. O sea que el rescate es el principio de algo. Yo creo que esto nos ha faltado en nuestra lectura de la Biblia y nuestra lectura del Nuevo Testamento. Y hay personas que yo he escuchado, por ejemplo, N.T. Wright, Wright con W, W-R-I-G-H-T, que le da énfasis a esta idea, que el cristianismo sí, hay un rescate para el cristiano, pero cuando existe el rescate también viene Dios y te empodera con algo. Y en este pasaje de Efesios ya lo vimos.
Ya lo vimos. Vamos arribita ahorita les digo, el versículo 4. Versículo 4 dice así, lo voy a leer otra vez lento. Dice, y esto ya lo estudiamos, o un poquito, ¿verdad? En las sesiones pasadas. Dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Bah, entonces ahí está otra vez. Nos escogió y nos dice, qué bonito, me escogió, yo soy escogido, pero después rápidamente dice, para que seamos santos y sin mancha. O sea, hay un empoderamiento de Dios para hacer algo. Y entonces justamente es igual en el versículo 8. Hay un rescate, ¿verdad? Viene el salvavidas, nos rescata, pero usando esa imagen del salvavidas te dice, te rescaté, pero ¿sabes qué? Tenés una misión, ¿ok? Y se nos ha dado toda sabiduría y entendimiento. Y los últimos minutitos los tomamos para estudiar esas dos palabras. La palabra sabiduría es precisamente eso que uno pues entiende como sabiduría. No solo es entender, o sea, no solo es leer, no solo es información, sino es esa capacidad de resolver, esa capacidad de tomar decisiones. Y aquí vamos a las cosas prácticas. Si yo soy rescatado, ¿cómo estoy tomando mis decisiones? Y si yo soy rescatado por el Señor, ¿por qué? ¿Por qué a veces tomamos las decisiones tan tontas? ¿Verdad? ¿Por qué volvemos a tomar las decisiones tan malas? Entonces hay una incongruencia ahí en nuestro entendimiento del Evangelio. ¿Y saben qué? A veces solo es porque sencillamente no hemos. Es como cuando en algún videojuego o también en el área profesional, digamos, hay una situación y nosotros no salimos sencillamente porque no tomamos la herramienta correcta. Pero las herramientas ya existen. Y aquí tenemos dos herramientas, por usar una palabra, toda la sabiduría y todo el entendimiento. O sea, se imaginan lo que el Señor nos ha dado. ¿Y saben por qué no la usamos? Porque en primer lugar, ahorita estoy haciendo la reflexión que en primer lugar no sabemos. O sea, pensamos que el rescate es el final, pero el rescate, aunque sí es una acción finalizadora, es decir, no es como que el Señor es como lo del salvavidas, ¿verdad? No es como que el Señor me rescata, me mete en la lancha y me salva, y después hay una posibilidad de que yo me pierda otra vez. O sea, ahí se acabó. El Señor nos rescata y nadie nos puede quitar ese rescate. Pero la historia comienza ahí porque dice que nos da toda sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? ¿Para mis propósitos? No, para del que te rescató, para el propósito del que nos rescató, el propósito de Jesús, el propósito de Dios, como hemos visto aquí en este pasaje, que habla de Dios mucho, y después va a hablar del Espíritu Santo más adelante. Entonces nos ha dado toda sabiduría, capacidad de resolver que mis propios problemas, o sea, sí, mis propios problemas, claro que sí, pero también resolver otras cosas, resolver como la iglesia del Señor resolvió en los evangelios, en los hechos, en la historia del Nuevo Testamento. Para eso estamos, para usar la sabiduría del Señor en todas nuestras áreas. Es ahí donde precisamente algunos tienen muy claro que el cristiano tiene que estar en las posiciones más altas. No porque, no porque lo merezcan o porque, ¿qué? O porque soy como hijo del rey y yo merezco tener una posición alta. No, sino porque tenemos la capacidad de resolver las cosas, pero de una manera espiritual. Es precisamente ahí donde muchas personas dicen que los cristianos tienen que estar en la política. ¿Por qué? No porque tengan el derecho, así como el cristianismo tenga el derecho de estar en política, sino porque tenemos toda la sabiduría. Bueno, y lo último es la otra palabra que no es tan clara. Aquí dice entendimiento. En la Reina Valera dice, versículo 8, inteligencia, o sea que no es una palabra fácil de traducir. Y en esta del jesuita dice prudencia.
La palabra más literal es la palabra prudencia. Hay una palabra en inglés muy interesante que es la palabra insight. Y es la palabra que se está tratando de mostrarse en estas traducciones. La palabra insight es muy rica, ¿ok? Cuando tú tenés insight, no solo tenés inteligencia, no solo tenés conocimiento, tenés precisamente sabiduría, tenés algún tipo de perspectiva. Y esta palabra a mí me gustaría que se la llevaran hoy. Perspectiva. Cuando el Señor nos rescata, nos da su perspectiva y dice la palabra toda, recuerden, toda sabiduría y perspectiva, toda sabiduría e insight, toda sabiduría y entendimiento, ¿ok? La palabra prudencia, ¿verdad? Tiene que ver con, con esa forma de tomar las decisiones correctamente, ¿ok? Yo lo hice con prudencia, ¿verdad? ¿Cómo doy mis pasos? No acelerados, no sin pensar, ¿ok? Sino que bien pensadas. Aquí la palabra tiene que ver con pensar también. Y aquí entra esa dinámica de que somos los cristianos supuestamente los que mejores pensadores debemos ser, ¿ok? Tenemos que ser los pensadores que resolvemos los problemas, pero no a la forma del mundo, sino a la forma de Jesús, ¿ok? Y tenemos toda sabiduría y toda perspectiva. Así que eso nos dé la capacidad hoy de agarrar esa herramienta con fe y decir, ok, Señor, tú me has dado eso. Y yo puedo, no porque yo tenga la capacidad, sino porque he sido rescatado y el Señor me la ha dado. Así que terminamos el estudio aquí. Le pedimos al Señor que podamos usar toda sabiduría y perspectiva espiritual. Señor, gracias por estos conceptos que estamos viendo en Efesios. Señor, queremos reconocer, es una palabra clave para estas oraciones en este espacio, Señor, y queremos reconocer que nos estábamos ahogando, Señor, y estábamos muertos ya, pero tú nos rescataste y lo hiciste por medio de la muerte de tu Hijo, Señor, por medio de la cruz, por medio del sacrificio, por medio de la sangre de tu Hijo, Señor. No queremos dar por sentado esa sangre en esta noche. Queremos recordar ese pacto, Señor, que has hecho con nosotros, ese pacto que se hace efectivo, Señor, con la sangre del Señor. Te queremos pedir perdón en esta noche por nuestros pecados, Señor. Queremos renovar nuestro compromiso contigo, nuestro pacto contigo, Señor. Ayúdanos. Y hoy hemos entendido, Señor, que junto con el rescate tú nos has dado toda sabiduría y toda perspectiva espiritual. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a ver lo milagroso de esa frase. Por fe en esta noche, Señor, queremos tomar esas armas, tomar esa sabiduría para nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestra familia, para nuestros problemas, para nuestras luchas, para nuestros pasados, para todas las áreas que necesitan sanidad en nuestra vida, Señor. Queremos tomar esa sabiduría y esa perspectiva y usarla, Señor. Tú nos has empoderado con estas herramientas, Señor, y te pedimos que las podamos usar para la gloria de tu nombre, Señor, para la gloria de tu gracia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.